La luz del sol de la tarde se filtraba con una crueldad dorada a través de las cortinas pesadas del gran salón, iluminando el polvo suspendido en el aire, y, más importantemente, la pesada mesa de caoba alrededor de la cual estábamos reunidos. Era la casa de don Ricardo, nuestro padre, y el aire olía a formol, a flores marchitas, y a la inminente tempestad de la avaricia familiar. Yo, Sofía, me senté en un extremo, sintiendo el peso de cada mirada sobre mí, miradas cargadas de juicio, de indiferencia, y, la más corrosiva de todas, la mirada de mi hermano David. Llevaba un traje oscuro que me hacía parecer pequeña, invisible, justo como David siempre quiso que me sintiera durante los últimos 20 años de mi vida. David ocupaba el centro de la cabecera, junto al abogado Montes, irradiando la seguridad arrogante que solo posee el hijo predilecto, el Daisy, heredero natural. Desde que tengo memoria, David fue el sol alrededor del cual giraba nuestra constelación familiar, y yo, un satélite frío, marginal. Cada uno de mis logros era minimizado, cada error magnificado. Sofía es muy sensible, no tiene la fortaleza para los negocios, solía decir David a papá, y esa frase, como un mantra silencioso, me humilló una y otra vez en las cenas familiares, en las juntas de la empresa, incluso en la intimidad de mi propia casa. Acumulé ese desprecio, esa injusticia clara, en el rincón más profundo de mi alma. Montes, un hombre de rostro serio y gafas de montura fina, carraspeó, abriendo la carpeta de cuero envejecido. El crujido del papel en el silencio fue ensordecedor. Don Ricardo había muerto hacía solo una semana, y aunque la tristeza era palpable para algunos, para otros, incluyéndome, lo que predominaba era una tensa expectativa. La pregunta no era si nos había dejado algo, sino cuánto David intentaría arrebatarme de la parte que me correspondía. El abogado comenzó con las formalidades, las menciones a las propiedades menores, a los legados a la caridad, y finalmente, llegó al corazón de la herencia, la empresa de logística que don Ricardo había construido desde cero. Montes leyó la primera cláusula principal, la división de la mayoría de las acciones de la compañía entre David y yo. Al escuchar mi nombre unido al de David en una distribución casi equitativa, sentí un chispazo de esperanza, un reconocimiento tardío de mi padre a mi valor. David, que hasta ese momento había mantenido una postura de sobria dignidad, se tensó. Su mandíbula se apretó de tal manera que pude ver el músculo vibrar bajo su piel bronceada. El abogado continuó, leyendo la estipulación de un fondo fiduciario sustancial específicamente para mí, destinado a asegurar mi estabilidad financiera y, cito textualmente a don Ricardo, para compensar las injusticias silenciosas que mi hija ha soportado. Eso fue todo. El aire se rompió. David golpeó la mesa con la palma abierta. Fue un sonido seco y brutal que hizo saltar a todos los presentes. ¡Deténgase, Montes! La voz de David era un látigo, llena de una indignación fabricada y venenosa. Se levantó de su asiento, su figura alta, proyectando una sombra sobre mí. David siempre supo usar su tamaño y su autoridad para intimidar, y ese día no fue la excepción. Esto es inaceptable. Es un insulto a la memoria de mi padre y al sentido común. El abogado titubeó, visiblemente incómodo ante la explosión. Señor David, estoy leyendo las últimas voluntades de su padre. Las últimas voluntades de un hombre que, admitámoslo, no estaba en plenas facultades al final. Interrumpió David, ignorando al abogado y clavando sus ojos oscuros directamente en mí. ¿Cómo es posible que David haya accedido a dejar una parte tan significativa del patrimonio, el fruto de su vida y mi esfuerzo, a Sofía? Ella es una persona inestable. Mi corazón comenzó a martillar contra mis costillas, un tambor sordo de humillación y rabia. El salón entero, tías, primos, y el personal de servicio que se había quedado discretamente cerca de la puerta, giraron sus cabezas hacia mí. Sentí el calor subir por mi cuello. Mira su historial, Montes, continuó David, su voz ahora modulada para sonar más razonable, más paternalista, lo que lo hacía aún más destructivo. Sofía tuvo problemas para mantener un empleo fijo después de la universidad. Abandonó 2 emprendimientos. Siempre ha dependido de los favores de papá para subsistir. Es una mujer que francamente carece de la visión y la disciplina necesaria para manejar un legado de este calibre. Esto la arruinará a ella y arruinará la compañía. Las palabras de David eran dardos envenenados, diseñados para herir en público, para exponer mis fallas pasadas ante aquellos que ya esperaban que yo fracasara. Me humilló sin piedad. No se trataba solo del dinero, se trataba de mi capacidad, de mi valor como persona, de mi derecho a existir fuera de su sombra. David estaba asegurando que yo era incapaz de recibir la herencia de mi padre. El desprecio que había acumulado en silencio por 20 años, se convirtió en un nudo ardiente en mi garganta, ahogándome. Quería gritarle, levantarme y desmentir cada mentira que escupía.
Quería señalar que mis fracasos habían sido producto de la constante sabotaje financiero y emocional que él mismo había orquestado. Pero no lo hice. Me mantuve inmóvil, mi rostro un retrato de la calma, mientras por dentro, la calma se había roto hace mucho tiempo. David me había dado la última gran humillación pública, la que justificaría mi respuesta. Propongo que la porción de Sofía, la que ella es evidentemente incapaz de administrar, sea puesta bajo mi supervisión o redistribuida a un fideicomiso familiar que yo gestione, declaró David, volviendo a sentarse con un gesto de falsa resignación. Es por el bien de todos. El abogado Montes nos miró a ambos, esperando una respuesta. Todos en la sala esperaban mi colapso, mis lágrimas, mi impotencia. Esperaban que yo aceptara mi rol de víctima perpetua, y que, por enésima vez, me encogiera ante la figura dominante de mi hermano. Pero yo ya no era la Sofía de hace 20 años. Yo era la mujer que había encontrado la verdad, y la había guardado en secreto, protegiéndola como la única herramienta para mi liberación. Mi silencio no era sumisión, era la quietud que precede al trueno. Cerré los ojos un instante, volviendo a ese día fatídico de hace 6 meses. Papá había caído enfermo, y yo, por primera vez, había tenido acceso a su oficina privada para organizar sus papeles médicos. David estaba fuera del país, celebrando su aparente victoria. Mientras buscaba viejas facturas, mi mano tropezó con un compartimento oculto en el fondo de una caja fuerte sin usar. Adentro, no había joyas ni dinero, sino un simple USB negro, pequeño y discreto. La curiosidad me venció. Lo inserté en mi laptop, y lo que encontré allí fue la confirmación de cada resentimiento, de cada duda que había albergado sobre David. Era un archivo de audio, etiquetado con una fecha de hacía 3 años, cuando papá estaba en la cima de su salud, pero en medio de una crisis de liquidez en la empresa. El audio probaba, sin lugar a dudas, que David no solo había desviado fondos de la compañía de don Ricardo, sino que lo había manipulado emocionalmente, convenciéndole de realizar inversiones ruinosas y de liquidar activos valiosos para cubrir los errores de David. Era la confesión completa de un hijo traidor. David había estafado a nuestro padre, no por necesidad, sino por avaricia, y por el deseo de controlar el capital antes de que Ricardo muriera. Había usado el amor y la confianza de su padre para despojarlo. Al escuchar la voz de mi hermano, fría y calculada, describiendo cómo había maquillado los libros de contabilidad, sentí que el tiempo se detenía. Ese día, mi dolor se transformó en una voluntad de hierro. Sabía que la prueba era demasiado peligrosa para revelarla inmediatamente. Tenía que esperar el momento decisivo, el clímax de su arrogancia. Y ese momento era ahora. Sentada frente a la mesa, mientras David se regodeaba en su superioridad, la USB que contenía el audio estaba oculta en el bolsillo interior de mi saco. Abrí los ojos. La luz dorada sobre la caoba me pareció un reflector, y David, el actor principal de su propia farsa. Mi respiración era lenta y controlada. El abogado Montes, visiblemente nervioso, me preguntó: «Señora Sofía, ¿tiene algo que decir con respecto a la propuesta de su hermano?» David se inclinó hacia adelante, una sonrisa petulante en sus labios, esperando mi derrota. «Sí, Montes, tengo algo que decir». Mi voz salió baja y clara, cortando la tensión como un cristal. No había histeria ni lágrimas, solo una calma aterradora. Saqué la USB de mi bolsillo. Supe que la revelación no podía ser solo verbal. La humillación tenía que ser total. «Durante 20 años», comencé, y la intensidad de mi voz silenció incluso a David, que intentaba protestar. «He acumulado el desprecio y la humillación que mi hermano ha derramado sobre mí, frente a toda la familia. Él dice que soy incapaz de manejar la herencia de mi padre. Dice que lo hago por el bien de todos». Me puse de pie lentamente, asegurándome de que mis movimientos fueran deliberados, visibles. Fui hacia la esquina del salón donde don Ricardo había instalado un moderno sistema de sonido y proyección para sus presentaciones de negocios, un equipo que David pensó que yo no sabría manejar. «David, tú aseguras que yo carezco de juicio», dije, mi voz adquiriendo una firmeza que nunca había permitido que mi hermano escuchara. Pero yo guardaba un audio, una prueba secreta, encontrada por pura suerte, que demuestra exactamente de qué es capaz la persona que hoy se sienta aquí exigiendo mi parte de la herencia. Conecté el USB al proyector. El haz de luz blanca cobró vida, proyectando un simple fondo azul en la pared vacía detrás de la cabecera. David, al ver lo que hacía, se puso de pie de golpe, su rostro se contorsionó de la sorpresa a la furia, intentando comprender la magnitud de mi desafío. «Sofía, detente ahora mismo. ¿Qué estupidez estás haciendo?», gritó, dando un paso hacia mí, pero yo ya había presionado play. «Esta es la verdad», susurré, mientras el sonido llenaba la opulenta sala, proyectando la grabación. La voz que se escuchó no era la de un extraño, sino la del propio David,
clara y resonante, hablando con su socio en el silencio de una noche oscura. Bici Agida. Te digo, el viejo está desesperado. Me cree que son errores de mercado. Ya liquidó los bonos de la cuenta suiza. Con eso, cubrimos el desvío de los 3 millones, y la ganancia por la venta de la propiedad de Miami será toda nuestra. Es muy fácil, te lo aseguro. El viejo nunca se enterará. Está demasiado centrado en que la tonta de Sofía no lo arruine. Es perfecto. La sala quedó en silencio. Un silencio absoluto, pesado, donde solo se escuchaba la voz de David confesando su traición. Mi hermano, el hijo de oro, el hombre de negocios honorable que siempre me humilló, se había expuesto a sí mismo. Ese día, todo cambió. Giel, te digo, el viejo está desesperado. Me cree que son errores de mercado. Ya liquidó los bonos de la cuenta suiza. Con eso cubrimos el desvío de los 3 millones, y la ganancia por la venta de la propiedad de Miami será toda nuestra. Es muy fácil, te lo aseguro. El viejo nunca se enterará. Está demasiado centrado en que la tonta de Sofía no lo arruine. Es perfecto. La sala quedó en un silencio que se sintió no solo como la ausencia de sonido, sino como la supresión forzosa de la respiración. Un silencio absoluto, pesado, donde solo flotaba el eco metálico de la voz grabada de David, confesando su traición. El hijo de oro, el hombre de negocios honorable que siempre me humilló, se había expuesto a sí mismo. David se había quedado paralizado a mitad de un paso, su mano extendida hacia mí, como una estatua de sal. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, estaban ahora abiertos y desorbitados, reflejando el haz de luz azul del proyector. Vi cómo su mente, habitualmente rápida para maquinar y controlar, se estancaba en un horror incomprensible. El impacto no fue solo auditivo, fue físico. La tía Elena, sentada a mi derecha, llevó una mano temblorosa a su boca, y se escuchó un ahogo. El abogado Montes se quitó las gafas de montura fina, frotándose el puente de la nariz con un gesto que revelaba no solo incomodidad, sino el peso repentino de una verdad legalmente explosiva. El aire, que antes olía a formol y flores secas, ahora parecía cargado de ozono, eléctrico por la revelación. Yo no me moví de mi puesto junto al proyector. Me permití beber el momento, saborear cada gota de la humillación invertida. 20 años. 20 años de ser la sombra, la incompetente, la tonta de Sofía, y ahora, la prueba de mi supuesta ineptitud, se había convertido en el arma definitiva para desmantelar la vida de mi verdugo. El audio se detuvo. El simple fondo azul regresó a la pared, pero la voz de David seguía resonando en la conciencia de todos. David rompió el silencio con un grito estrangulado de ira y desesperación. Es un montaje, es una falsificación barata, Sofía, una grabación manipulada para desviar la atención de tu historial de fracasos. Dio un paso rápido hacia mí, y por un momento, creí que iba a atacarme, pero mi calma lo detuvo. Me había preparado para su rabia. De hecho, la había necesitado para que el golpe fuera más limpio. ¿Un montaje, David?, pregunté, mi voz tranquila y peligrosamente baja. Me giré hacia el proyector y activé una función que había aprendido a usar meses atrás, una que David probablemente nunca supo que existía en su equipo de alta gama. Montes, se llamé al abogado, quien seguía pálido. Por favor, acérquese. Este archivo no es solo un audio. Contiene metadatos forenses, marca fecha, hora, ubicación GPS, e incluso el número de serie del dispositivo de grabación. Además, si activa el análisis de espectro, verá que la voz es incontrovertiblemente la de David, sin edición. Montes, movido por un instinto profesional más fuerte que la vergüenza, se levantó con dificultad y se acercó a mi lado, sus ojos escudriñando la pantalla que ahora mostraba líneas de código crípticas y gráficos de audio. David, viéndose acorralado por la tecnología que creyó dominar, recurrió a la intimidación física. Aléjate de ese aparato, Montes. No tienes autoridad para mirar eso. No, David, intervine, sosteniendo la mirada del abogado. Él tiene toda la autoridad, es el ejecutor de la voluntad de nuestro padre. Y este documento afecta directamente la cláusula de división de bienes y la justificación de tu propuesta de fideicomiso. O peor aún, la validez del testamento en su totalidad, si demostramos que se basó en información financiera fraudulenta que tú orquestaste. Montes asintió lentamente. Su rostro un mapa de la gravedad. Señor David, si esta grabación demuestra la malversación de fondos de la compañía por $3 millones, y que usted indujo a don Ricardo a liquidar activos para encubrirlo, estamos hablando de fraude agravado, y posiblemente de manipulación de la voluntad testamentaria. La palabra fraude resonó en el salón, un eco duro y frío que disolvió cualquier vestigio de la formalidad fúnebre. David se giró hacia el resto de la familia, buscando aliados,
buscando la vieja deferencia que siempre se le había otorgado, pero las tías, los primos, todos aquellos que habían asentido a sus desprecios hacia mí, ahora lo miraban con una mezcla de horror y calculado desapego. El miedo a verse implicados en su caída era más fuerte que cualquier lealtad. No pueden creerle a esta mujer. Su voz era desesperada, un jadeo. Ella está desequilibrada, lo dijo mi padre. Recuerden lo que dijo mi padre. Esa fue la última chispa de mi paciencia. La mención de papá, usada cínicamente para encubrir su propio crimen, fue la línea que no iba a permitir que cruzara. Mi padre sí dijo algo, David. Le confronté, dando un paso hacia el centro de la mesa de caoba. Mi traje oscuro ya no me hacía sentir invisible sino blindada. Y no fue en la cena de Navidad. Fue hace 6 meses la última vez que pudiste mirarlo a los ojos antes de que su corazón se rindiera por el estrés que tú le causaste. Hice una pausa dramática. La pesada mesa de caoba, testigo de innumerables comidas y negocios, se interponía como una barrera entre el David que había sido y el paria en el que se estaba convirtiendo. Cuando encontré la USB, no solo encontré este audio, continué, asegurándome de que mi voz llegara a cada rincón del gran salón. Encontré una carta que papá escribió poco antes de morir, que no estaba en el testamento principal, sino oculta en esa misma caja fuerte. Una carta que explica por qué, David, él distribuyó las acciones de la forma en que lo hizo, y por qué estipuló ese fondo fiduciario para mí, el que tú llamaste, compensación por injusticias silenciosas. El rostro de David se puso lívido, comprendiendo que el golpe no solo era financiero, sino que destruía su narrativa del hijo predilecto, de forma retrospectiva. Él había necesitado que todos creyeran que papá lo había amado más. La carta era la prueba de que papá lo había desenmascarado antes de morir. Abrí la carpeta que llevaba en mi mano. No eran papeles del abogado, sino una copia autenticada de la caligrafía temblorosa de mi padre. David, ¿recuerdas cuando papá nos dijo que yo era muy sensible para los negocios? Pregunté repitiendo la frase que había marcado mi vida. No. Papá no lo dijo, tú lo inventaste, y lo repetías, hasta que él, un hombre ya desgastado por tu fraude, lo asumió. Pero la carta de mi padre dice algo muy diferente. Comencé a leer, y la voz de mi padre, ausente del mundo, llenó la sala a través de mis palabras. A mi querida Sofía. Si lees esto, significa que ya no estoy, y que tu hermano David está, sin duda, intentando tomar todo lo que te he dejado. David soltó un bufido de incredulidad, pero nadie le prestó atención. Estaban hipnotizados por la voz del patriarca desde el más allá. Durante años, creí las mentiras de David. Creí que tú eras la débil, y que él era el pilar. Me equivoqué terriblemente. David, en su ambición ciega, ha estado desmantelando la empresa sistemáticamente, aprovechándose de mi confianza. Las crisis de liquidez no fueron errores de mercado, fueron desfalcos orquestados por él. Sentí un escalofrío de reivindicación recorrer mi cuerpo. La injusticia de 20 años se estaba disolviendo con cada sílaba. Sofía, me di cuenta demasiado tarde, cuando la enfermedad ya me estaba ganando. No pude enfrentarlo públicamente. El escándalo habría destruido lo que quedaba de la empresa y la reputación familiar. Leí, mirando directamente a David, cuya respiración se había vuelto rápida y superficial. Por eso, Montes solo leerá el testamento formal de división, que es casi equitativo, pero el fondo fiduciario para ti, y la porción de acciones que te dejo, son mi forma de asegurarme de que, cuando él caiga, tú tengas la fuerza y los recursos para levantarte y proteger lo que queda de nuestro legado. Yo sé que tú, y no David, tienes la integridad y la verdadera visión para los negocios que yo siempre busqué. La carta terminaba con una disculpa. Perdóname, hija mía, por no haber visto la verdad antes. Y perdóname por hacerte llevar la carga de serla, inestable, por tanto tiempo. Esto es todo lo que puedo hacer para corregir mi error. El silencio que siguió a la lectura fue incluso más profundo que el que provocó la grabación de audio. Era el silencio de la condena, el peso de la traición filial confirmado por la propia víctima. David se desplomó en su silla, el rostro pálido y sudoroso. Su traje oscuro, antes signo de poder, ahora parecía un sudario. Había perdido. Había perdido la narrativa, el respeto, y en ese instante, su derecho moral a cualquier cosa. Me acerqué a Montes, manteniendo mi voz firme y profesional, mi corazón latiendo con la frialdad de la venganza cumplida. Abogado Montes, la carta de mi padre, junto con el audio, no solo justifica la porción de mi herencia, sino que también invalida cualquier reclamo de David sobre la incapacidad mía, y más importante aún, expone su propia incapacidad moral y legal para administrar cualquier parte de la compañía. Montes, recuperando su aplomo, ajustó sus gafas. Señora Sofía, dadas las pruebas que ha presentado, y el contenido de esta carta, que si bien no es un codicilo formal,
sí establece el contexto de la voluntad del testador. Su hermano está en una posición legalmente insostenible. Cualquier intento de tomar el control de su parte de la herencia podría ser visto como un intento continuo de fraude. David levantó la cabeza, su voz ahora un murmullo derrotado. Tú no puedes hacer esto, Sofía. Arruinarás a la familia, arruinarás la empresa. Me incliné sobre la mesa, poniendo mis manos sobre la caoba pulida, justo enfrente de él. El contacto era frío y duro, como mi resolve. ¿Arruinar la empresa? Repetí, dejando que el sarcasmo se filtrara. Tú ya la arruinaste, David. Yo solo estoy deteniendo la hemorragia. Tú creíste que al humillarme públicamente y al llamarme inestable, asegurarías que la familia y Montes se pusieran de tu lado. Creíste que nadie cuestionaría al hijo predilecto. Mis ojos no parpadearon. Pero el desprecio que acumulé durante 20 años no me hizo débil. Me hizo paciente. Me enseñó a esperar el momento exacto, la humillación final, para que mi respuesta fuera irreversible. Señalé el proyector. La única estupidez que se ha cometido aquí, David, fue la tuya. Subestimaste a la tonta de Sofía. Subestimaste mi silencio. Pensaste que mi dolor era debilidad, cuando en realidad era la incubadora de tu ruina. Montes, viendo que la situación había escalado de una lectura de testamento a una acusación criminal en toda regla, se puso de pie, su autoridad profesional volviendo. Señor David, sugiero que retire su propuesta de mi hermano David. Mientras él se regodeaba en la victoria, él se inclinó hacia mí, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos fríos, y susurró algo que me congeló hasta los huesos. Siempre fuiste una sombra, Sofía. Papá lo supo hasta el final, y ahora el mundo también lo sabe. Vuelve a tu rincón. El abogado, el señor Cárdenas, carraspeó incómodo, intentando recuperar el hilo después de la brutalidad de David. Estaba a punto de seguir leyendo la siguiente cláusula, que formalizaría mi exclusión de la gestión del patrimonio, cuando sentí que algo dentro de mí se rompía, no de tristeza, sino de una furia fría y cristalina. 20 años de desprecio, de ser la hija que no importaba, la que era demasiado sensible o volátil, se acumularon en un solo punto de presión insoportable, y en ese instante, supe que no iba a permitir que esa humillación pública fuera la última palabra de mi historia. Me levanté de mi silla de caoba lentamente, con una dignidad que ni siquiera sabía que poseía. Mi movimiento fue tan inesperado y silencioso que todos en la sala se giraron para mirarme, interrumpiendo al abogado a mitad de frase. David me miró con una mezcla de fastidio y burla, pensando que iba a rogar, a llorar, o, peor aún, a hacer una de mis supuestas escenas histéricas que tanto denigraba. Pero mi rostro no mostraba emoción, solo una calma aterradora. Sofía, ¿alguna pregunta sobre el testamento?, inquirió Cárdenas, nervioso. Ignoré al abogado. Ignoré a mi tía Elena, que me hacía gestos para que me sentara. Mis ojos estaban fijos en David, que seguía sentado, con los brazos cruzados, y esa expresión petulante de superioridad que tanto detestaba. Él era el hijo de oro, el heredero natural, el hombre que nuestro padre había confiado ciegamente. Al menos eso creíamos todos. Me dirigí a una esquina de la sala, donde había dejado disimuladamente un maletín pequeño y oscuro. Abrí el maletín. Dentro, solo había dos cosas: un proyector portátil de alta definición, del tamaño de un libro, y un altavoz Bluetooth de una potencia sorprendente para su tamaño. La familia me observaba con creciente estupefacción. ¿Qué demonios estaba haciendo la loca de Sofía ahora? Con movimientos deliberados y pausados, conecté el proyector a la toma de corriente, y luego el altavoz. La luz tenue del proyector se encendió, emitiendo un zumbido bajo, y proyecté la imagen en la pared principal del salón, justo encima de la chimenea de mármol. No era una imagen, sino una interfaz simple, la pantalla negra de un reproductor de audio, mostrando el título del archivo, Conversación con David 2018. El rostro de David se contrajo por primera vez. Esa sonrisa engreída se desvaneció, reemplazada por una sombra de duda y luego un pánico naciente. David era un hombre de control absoluto. Cualquier cosa que se saliera de su guión lo desestabilizaba. ¿Qué es esto, Sofía? ¿Otro de tus melodramas ridículos? Apaga eso ahora mismo, exigió David, levantando la voz, rompiendo el silencio tenso. No le respondí. No le concedí ni una sílaba de mi atención. Mi venganza no necesitaba palabras. Necesitaba la verdad desnuda y amplificada. Mis dedos se movieron con precisión hacia el control remoto del proyector. Proyecté la interfaz de audio, y con una respiración profunda que me ancló al presente, revelé la verdad al presionar el botón de inicio. El altavoz cobró vida. El sonido era excepcionalmente claro, capturado con una tecnología de grabación profesional que había adquirido, en secreto, hace años, justo después de empezar a sospechar de David. Se escuchó un murmullo de fondo,
el ruido de una oficina, y luego la voz de David, más joven, pero inconfundiblemente suya, llena de arrogancia y condescendencia. David, en el audio. Mira, papá, te lo he dicho 20 veces. Este fondo de inversión en las Islas Caimán es el único camino para asegurar que el fisco no se quede con el 40% de los bienes. Es totalmente legal, solo requiere que movamos el 60% de los activos líquidos de la empresa a esa estructura. Nadie sabrá que eres el beneficiario final. Se escuchó la voz de don Ricardo, débil y vacilante, una voz que yo apenas recordaba, grabada poco antes de que su salud mental y física colapsara por completo. Don Ricardo en el audio. Pero David, ¿y si Sofía? Ella siempre ha manejado las cuentas de la fundación, ¿no debería saberlo? Y ahí estaba, el golpe bajo que David siempre me había asestado, y la prueba de cómo manipulaba la vulnerabilidad de nuestro padre. David, en el audio, con un tono burlón y protector. Sofía, papá, seamos honestos. Ella es buena para organizar eventos de caridad, no para la gestión financiera seria. ¿Tú quieres que ella ponga en riesgo todo el patrimonio familiar con sus ideas bohemias? No. Necesitas a alguien competente, y eso soy yo. Yo me encargo de todo, solo firma aquí, y yo hago que esto desaparezca del radar. La sala se quedó helada. Los otros familiares, que habían reverenciado a David por ser el salvador financiero de la familia, ahora escuchaban la confesión de su traición en tiempo real, pero lo peor estaba por venir. La grabación avanzó unos minutos. David, en el audio bajando la voz ligeramente. Lo que nadie sabe, es que, con la estructura de Caimán, puedo mover una comisión del 10% a una cuenta espejo sin que nadie, ni siquiera el abogado, lo rastree. Papá es demasiado confiado. Y con Sofía fuera del juego, el control es total. Así, cuando llegue el testamento, no habrá nada que ella pueda reclamar, porque formalmente, el grueso del capital ya no estará aquí. Y si el viejo llega a preguntar, le digo que es una reorganización fiscal de alto nivel. No entiende la mitad de lo que le digo de todos modos. El silencio que siguió a esa última frase no fue un silencio cualquiera. Fue el sonido de la realidad colapsando. La confesión era clara, irrefutable, y además demostraba que David no solo había estafado a nuestro padre para beneficio personal, el 10% de comisión, sino que había utilizado esa estructura fraudulenta para descapitalizar la herencia, y, específicamente, asegurarse de que yo no recibiera nada, lo cual ligaba directamente la estafa al propósito del testamento actual. David, que hasta ese momento había estado paralizado en su asiento, se levantó de golpe. No intentó negarlo. No intentó excusarse. Su rostro estaba rojo, hinchado, deformado por una mezcla de rabia animal y desesperación. Sabía que estaba acabado. «¡Maldita zorra! ¡Apaga eso!», gritó, y se abalanzó hacia mí. La reacción fue instintiva. Mi primo Antonio, un hombre grande y fornido que había estado sentado cerca de David, y que ahora escuchaba con horror la traición de su primo, se interpuso en el camino. David se estrelló contra Antonio, que lo sujetó firmemente por los hombros, impidiendo que llegara al proyector. «¡Suéltame! ¡Es una mentira! ¡Es un montaje!», aullaba David, pero sus gritos eran inútiles. La evidencia ya había penetrado. Yo me mantuve en mi lugar, inmóvil. Sentí la adrenalina correr, pero mi voz interior me decía: «No cedas. Míralo caer». El abogado, el señor Cárdenas, que hasta ese momento había temido una pelea física, se quitó las gafas, su rostro pálido como el papel. Se levantó temblando, mirando alternativamente la grabación proyectada en la pared, y a David, que forcejeaba salvajemente contra Antonio. «Señora Sofía», dijo Cárdenas, con una voz que apenas era un susurro, «¿tiene esta conversación completa y autentificada?». Asentí. «Es una grabación original, señor Cárdenas. La guardé en secreto durante 5 años, esperando el momento justo. Contiene todos los detalles de las transferencias, los números de las cuentas espejo y las fechas exactas en que David manipuló a mi padre para firmar los documentos de desvío». Cárdenas se recompuso, su mente legal tomando el control sobre el pánico. Sacó un pañuelo y se secó la frente. «En ese caso, debemos detener inmediatamente la lectura del testamento. Si lo que aquí se escucha es cierto, y la voz del señor David es inconfundible, no solo invalida cualquier cláusula que él haya manipulado, sino que pone en tela de juicio la capacidad de don Ricardo para tomar decisiones financieras en ese periodo, potencialmente invalidando el testamento en su conjunto, ya que la base de la distribución de activos resulta ser fraudulenta». La sala quedó en silencio. Un silencio absoluto, pesado, denso, cargado de la inminencia de la ruina. David, al escuchar las palabras del abogado, dejó de luchar. Su cuerpo se desplomó en los brazos de Antonio, no por sumisión, sino por la comprensión aplastante de que acababa de perderlo absolutamente todo: su reputación, su herencia, su libertad y su imagen de
hijo de oro, se habían esfumado en el brillo de un proyector diminuto. Mis parientes se miraban entre sí, con vergüenza, con incredulidad, y finalmente, con una clara hostilidad dirigida a David. Todos habían sido testigos de cómo David me había humillado, públicamente, y ahora, eran testigos de cómo el supuesto genio financiero era, en realidad, un ladrón que había traicionado la confianza de su propio padre. La verdad que había guardado, en secreto, se había convertido en un arma definitiva. No era solo la herencia lo que había recuperado, sino algo mucho más importante, mi voz. El dolor invisible de 20 años de ser tratada como la oveja negra, la inestable, la inepta, se disolvió en el aire viciado de la sala. Vi a David, ahora arrodillado y temblando, reducido a nada, y sentí una oleada de liberación tan potente que casi me hizo sonreír. El abogado, con manos temblorosas, recogió los documentos del testamento. La justicia tendrá que intervenir aquí. Esto es un caso de fraude agravado, declaró, mirando a David con desprecio. Mientras la familia comenzaba a moverse, a susurrar, a hacer llamadas, y a debatir sobre la traición, la reunión familiar que comenzó en mi desprecio, culminó en la destrucción de mi agresor. Me acerqué a David por última vez. Él levantó la mirada, sus ojos llenos de odio y lágrimas. Siempre dijiste que yo era incapaz, David. Que no tenía la inteligencia para manejar lo que papá construyó. Dije, mi voz baja pero firme, resonando más fuerte que cualquier grito. Pero fui lo suficientemente inteligente para ver tu avaricia, para grabar tu confesión, y para esperar el momento en que tu soberbia te hiciera creer que podías humillarme una última vez. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás el caos que había desatado. Ya no era la Sofía silenciosa y humillada. Ahora era la mujer que había revelado la verdad, y había restaurado el honor de mi padre, y el mío propio. Ese día todo cambió. La herencia quedó en litigio. David enfrentó cargos penales, y fue expulsado de todas las empresas familiares, y yo, por primera vez en mi vida, recuperé mi lugar en la mesa. El peso que había cargado durante 2 décadas se había ido, reemplazado por la ligereza de la verdad finalmente revelada. El silencio absoluto de aquella tarde fue el sonido más dulce de mi vida, mientras la familia comenzaba a moverse, a susurrar, a hacer llamadas, y a debatir sobre la traición. La reunión familiar que comenzó en mi desprecio, culminó en la destrucción de mi agresor. Me acerqué a David por última vez. Él seguía arrodillado, su corbata de seda ahora torcida, y su camisa de lino manchada por el sudor frío. Levantó la mirada, sus ojos ya no brillaban con la arrogancia que me había atormentado durante años. Ahora estaban llenos de un odio crudo, viscoso, mezclado con lágrimas que jamás se atrevería a derramar por completo. Era la imagen de la impotencia absoluta. El aire olía a caoba pulida y a desesperación. Me detuve justo encima de él. Antonio, mi primo, seguía a su lado, actuando como una pared de contención silenciosa, asegurándose de que David no intentara otro ataque. Siempre dijiste que yo era incapaz, David, que no tenía la inteligencia para manejar lo que papá construyó, dije, mi voz baja, pulcra, y tan firme que resonó en el silencio tenso de la sala más fuerte que cualquier grito. No era un triunfo eufórico, sino la ejecución de una sentencia largamente meditada. Me trataste como un adorno inútil, una pieza de porcelana que se rompía fácilmente. Creíste que mi sensibilidad era mi debilidad. Te equivocaste. David abrió la boca, intentando articular una última defensa, quizás una amenaza, pero solo salió un sonido gutural, un graznido ahogado. Continué, sin permitir que el miedo o la duda me tocaran. Pero fui lo suficientemente inteligente para ver tu avaricia, David. Fui lo suficientemente paciente para estudiar tus métodos, para entender tus códigos fiscales, esos que decías que yo era demasiado volátil, para comprender. Fui yo quien compró el equipo de grabación de alta fidelidad hace 5 años. Y fui yo quien esperó, con una disciplina que tú nunca poseíste, el momento exacto. No el momento de la muerte de papá, sino el momento en que tu soberbia te hiciera creer que podías humillarme una última vez, públicamente, en esta misma sala. La mención de la humillación, del momento en que él me había llamado sombra, justo antes de que yo actuara, pareció ser el golpe final. David cerró los ojos, y su barbilla tembló incontrolablemente. Él no solo había perdido el dinero, había perdido la guerra de la inteligencia que tanto había presumido ganar. Me incliné ligeramente, asegurándome de que solo él pudiera escuchar la siguiente frase. Un veneno destilado con precisión. Y ahora, ¿quién es la sombra, David? ¿Quién es el que no tiene voz ni lugar en esta familia? Papá no lo supo hasta el final, pero el mundo lo sabrá mañana, cuando la fiscalía reciba mi paquete de evidencias. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mi tía Elena, que segundos antes me había mirado con lástima, ahora me observaba con una mezcla de terror y respeto inaudito.
Sus ojos me seguían, evaluando a esta nueva Sofía, la estratega invisible que había desmantelado el imperio desde dentro. Dejé atrás el caos que había desatado. El proyector, ese dispositivo pequeño e inocuo, seguía encendido, proyectando la pantalla negra con el título de la infamia, un monumento digital a la verdad revelada. El señor Cárdenas, el abogado, estaba enfrascado en una llamada urgente, su voz susurrante, pero las palabras fraude, evasión e invalidez eran audibles. Al cruzar el umbral del salón, sentí el peso físico de la liberación. Ya no era la Sofía silenciosa y humillada, la hija de segunda categoría. Ahora era la mujer que había revelado la verdad, y había restaurado, si no la fortuna completa, al menos el honor de mi padre, un hombre bueno pero débil que había sido manipulado en sus últimos años. Y sobre todo, había restaurado mi propio honor. El pasillo estaba fresco, silencioso, un contraste bienvenido con el aire espeso y cargado de sudor y traición del salón. Mientras me alejaba de la mansión familiar, reflexioné sobre los 5 años de preparación. Había sido un acto solitario, una guerra de nervios librada en la oscuridad. Tuve que fingir desinterés en las finanzas, alimentar la percepción de mi ineptitud para que David se confiara por completo. Tuve que tolerar sus miradas condescendientes, sus comentarios hirientes en las cenas de Navidad, todo mientras yo guardaba, encriptada en un disco duro seguro, la prueba de su ruina. Era una ironía exquisita. David me había marginado por ser demasiado emocional, bohemia, pero fue mi frialdad y mi capacidad para la paciencia metódica, cualidades que él asociaba solo consigo mismo, lo que lo destruyó. La venganza no había sabido a dulce, sino a metal limpio y frío, la satisfacción de la justicia ejecutada con precisión quirúrgica. Al salir a la calle, el sol de la tarde filtraba una luz dorada a través de las copas de los árboles, una luz que contrastaba con la oscuridad moral que había dejado atrás. Respiré profundamente. El aire de la libertad. Ese día, la Sofía que conocía a la familia Mendieta murió. Y nació otra. La herencia, tal como Cárdenas había predicho, quedó inmediatamente en litigio. El testamento original, redactado bajo la influencia de David, y basado en activos que ya habían sido desviados fraudulentamente, fue declarado nulo. La atención mediática fue brutal, pero por primera vez, no estaba dirigida a mi supuesta inestabilidad, sino a la depravación financiera de David. David enfrentó cargos penales que iban desde fraude corporativo hasta manipulación de ancianos. Fue expulsado de todas las empresas familiares, y el nombre que él había tratado de ensalzar como sinónimo de éxito ahora era sinónimo de deshonra y cárcel. La imagen del hijo de oro se desintegró por completo bajo el escrutinio público y legal. Yo, por mi parte, recuperé mi lugar en la mesa, pero no el que David o mi padre me habían asignado. Recuperé un lugar basado en la competencia y la verdad. Fui nombrada administradora judicial de los activos restantes, encargada de la ardua tarea de rastrear el capital desviado a las Islas Caimán y de sanear el nombre de la corporación. No era una tarea glamurosa, pero era una tarea que exigía la precisión y el rigor que David me había negado. El peso que había cargado durante 2 décadas, el silencio de la incomprensión, el estigma de la debilidad se había ido. Se había reemplazado por la ligereza inmensa de la verdad finalmente revelada y la autoridad que venía con ella. Durante los meses siguientes, mientras lidiaba con abogados, fiscales y contadores forenses, recordaba a menudo la escena final, el rostro destrozado de David, la estupefacción de mis parientes, el zumbido constante del proyector en la pared de mármol, el silencio absoluto de aquella tarde, ese lapso de tiempo entre la última sílaba de la grabación y la primera palabra de Cárdenas. No había sido solo un silencio de shock, fue el sonido de un ciclo de abuso terminando. Fue el sonido más dulce de mi vida, el sonido definitivo de la victoria de la paciencia sobre la arrogancia. Había ganado, no con gritos ni lágrimas, sino con la evidencia ineludible de la traición, armada con una calma que David jamás pudo prever. Y esa calma era de hecho mi mayor fortaleza. Mi sombra se había convertido por fin en el foco de luz.